aquel que entra y ya no sale. Porque será una noche espeluznante, terrorífica. Aradia Radio. Seguimos en línea. Los programas de la Maestra K son transmitidos por Aradia Radio, Radio Cuchitril, Pasión Digital FM, Radio Rayo TV, Frecuencia Alterna, la 97 Radio, Radio Premier Producciones, Zempoala Radio FM, Wall Beat Radio, Mix Valle Play, Radio Oscuro, EAG Radio. Con la Maestra K te queremos ver aquí. Bienvenidos a su programa, A la Hora de los 13 Demonios, un espacio dedicado a responder los misterios de la sociedad. En un momento, comenzamos. Todos los temas y contenidos de este programa son propiedad de la Maestra K. Bienvenidos sean todos ustedes a este subprograma La Hora de los 13 Demonios en su versión 2.0. En locución, Mauricio Mendoza les da la bienvenida a este espacio radiofónico de aprendizaje, de esoterismo, de lo mundo paranormal. Y bueno, pues hoy tenemos aquí a la titular de este espacio, a la Maestra K. Maestra K, bienvenida, bonita noche, bonito día, ¿cómo se encuentra? Pues buenas noches aquí en España y en Europa y por supuesto buenas tardes allí, me encuentro muy bien como siempre. Y qué decirles, me encantan los temas que doy todos los días, gracias por compartir y seguirme. Y espero muchas preguntas sobre este tema que es muy amplio, pero como siempre les digo que traeré mi mejor versión para ustedes. Y bueno, pues este programa es especial. Primeramente queremos invitarlos para que compartan este espacio radiofónico, que compartan en grupos, por favor. Es importante para nosotros y de la misma manera queremos invitarlos al grupo de magia, a Escuela de Magia Antigua, un grupo totalmente gratuito, que por cierto va a haber cursos, maestra. Sí, bueno, estamos planeando hacer dentro de la hermandad, dentro de la escuela, por supuesto, tener varias opciones y creo que ya es hora, me lo han pedido mucho y vamos a tener por fin de la mano de un maestro experto en la materia, el Wicca. Justamente van a ser 13 lunas intensas y llenas de pues todo lo que conlleva la Wicca. Ustedes me lo han solicitado durante mucho tiempo y se los traigo a ustedes exclusivamente y especial para ustedes. Daré más información sobre esto. También tendremos talleres de meditación durante un mes para gente principiante que no sabe cómo agarrar la postura, cómo el pensamiento. Y por supuesto también tenemos talleres gratuitos que el día 28 empezamos con el de agua azul lunar y también la maestra Lucero anda con su taller gratuito de tarot de las mancias. Así que si quieren saber todo esto, los links, por favor, entren directamente a la Escuela de Magia y ahí les damos toda la información. Bueno, pues ahí ya lo tienen, maravillosos talleres para que usted pueda ingresar. Y bueno, hoy tenemos un tema interesante, un tema maravilloso y es especial debido a que usted mismo, usted del público sugirió este tema y ya lo tenemos aquí en la radio y por eso hoy tiene una dedicación importante este programa, ¿verdad, maestra? Sí, este programa es porque surgió de un comentario de unos de nuestros seguidores
Robert Gray, y él nos preguntaba sobre los dioses familiares y pues este justamente es dedicado para él. Bueno, pues para nuestro amigo Robert, pues aquí está este gran tema sobre los dioses familiares. Así que pues adelante, maestra, bienvenida. Vale, les puedo decir que es un tema súper amplio, ya que cada cultura tenía distintas versiones de lo que son los dioses familiares. Les voy a hablar de algo que es lo más común, ¿vale? Lo que durante tanto tiempo se ha estado hablando y sobre todo es uno de lo que más escritos o más manuscritos hay datados de esto. Puedo comentar que los dioses familiares o dioses domésticos eran como una variedad, aparte de los dioses que ya tenían por fuera. En Roma, sobre todo, hoy les voy a traer Roma porque es el que más datos hay sobre esto. Hay también de otros, pero hoy les quiero traer sobre ellos. Eran unos dioses domésticos. ¿Por qué los dioses domésticos? Porque realmente dentro de cada casa, de cada punto de hogar, tenían una representación a lo que llamábamos un lares. Un lares era realmente un dios que contribuía a la economía familiar, contribuía a la salud y contribuía a la protección. Normalmente el cabeza de familia era quien cuidaba justamente a este dios. En otras culturas tenían los dioses de la abundancia, pero justamente en Roma, aparte de los dioses públicos que todo el mundo veneraba, tenían dentro de cada uno una especie de veneración a el hogar. Los honraban como algo muy especial y pensaban que si no los cuidaban, estos podrían estar en contra de ellos y que suceder muchas calamidades. Quizá eran mitos, quizá eran leyendas, pero cada persona tenía dedicado su hogar en un sitio especial a este tipo de deidad. Realmente se llaman paterfamilias y eran lo que son las cabezas de familia. Cada uno tenía una especie de ritual. Es cierto que había como una especie de persona, de sacerdote, que podía pues dar bendiciones, por así llamarlas, a este tipo de dioses. Y ahora ustedes me estarán diciendo, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver? ¿No son los mismos? Sí, realmente son los mismos, pero cada persona tenía como un protector. Es como cuando nosotros tenemos en nuestra casa, aparte de las deidades que nos gustan, tenemos a un espíritu protector. Tenemos un hada, tenemos un duende, tenemos un espíritu que puede ser, tenemos, por ejemplo, la manita de Fátima, la protección. ¿Por qué? Porque nos sentimos realmente identificados con esto. Los dioses domésticos o los dioses familiares cuidaban absolutamente de todo lo que es la unidad familiar, el amor, la salud, la prosperidad. Cada padre de familia, porque en la antigüedad los hombres eran quienes trabajaban y las mujeres se quedaban en casa con los niños. Entonces, el padre de familia llegaba con su sueldo, con lo que había comprado y les ofrecía a ellos primero, para que ellos estuvieran contentos. También había una fiesta en común que se les rendía culto. De hecho, decían que tenían que lavarlos con agua de lluvia y exponerlos y darles danzas y tal. A través de los escritos hemos visto muchos tipos de deidades, en este caso de dioses familiares. El más común al principio era uno y luego se convirtieron en dos, ¿de acuerdo? Era como una especie de imagen, ¿de acuerdo?, de dos jóvenes que danzaban. La danza en la antigüedad era importante porque simbolizaba salud y alegría, y esto era súper importante porque donde había salud, donde había alegría,
había armonía. Y esto era muy importante para los romanos. De hecho, si se dan cuenta, en Roma siempre estaban de fiesta. A ellos les encantaba dar fiestas y que todo el mundo bailara, porque esto simbolizaba lo que era la prosperidad, era la victoria y absolutamente todo lo bueno que podían ofrecerles. En cada hogar e incluso en los sitios donde eran jerárquicos, también existían este tipo de deidades. Evidentemente, dependiendo del estatus social que tuvieran, las deidades iban a ser mayores o menores, unas podían ser pintadas a mano, otras eran de barro. Lo más común es que fueran de barro, ¿de acuerdo? Ya el modernismo nos ha dado pues directamente figuras pues muy modernas. En la actualidad, para que vayan comparando, les puedo decir que hay una figura muy famosa que seguro que ustedes en casa de su mamá, de su abuela, en alguna ocasión lo han visto, y es una pareja que está bailando o una pareja que se está abrazando. Esta sería un dios familiar, un dios donde está la unión familiar. De hecho, hay muchas imágenes donde está una pareja con un niño. Este tipo de imágenes es relacionado a la unión familiar y el amor de una familia, de un hogar. Ahora, si ustedes recapitulan, pensarán dónde han visto esto. De hecho, en muchos rituales de amor para unificar la familia se usa justamente este tipo de figuras. Figuras que actualmente hay de todo tipo, y pintadas a mano, no pintadas, incluso hay imágenes por separado, pero que las montan. Uno de ellos, y quizás suene hasta raro que yo lo diga, es el Belén. Aparte de el portal de Belén, de que representa a lo que es el nacimiento de Jesucristo, también es la unidad familiar, ¿vale? Porque está José, está María y está el niño y todo el mundo lo adora, pero también significa la unión familiar. De hecho, los animales representan la abundancia, representan la comida. Y los presentes que le llevan es el regalo del nuevo nacimiento. Pero así paso por la historia muy rápido para que ustedes vean que en todas las ocasiones de los dioses familiares existen. También existen dioses específicos, como ya les hablé en esa ocasión, que están en la unidad familiar, también protegen a los niños o también protegen a las madres, también protegen a lo que es el matrimonio. Hay muchísimas deidades, pero los dioses familiares o los dioses domésticos vienen directamente de realmente del el detonante romano, ahí fue el boom. Si no recuerdo mal, existen varios dentro de varias, por así llamarlo, secciones que se han llamado durante tiempo, y eran los lares y también los manes. Los manes significaban, de acuerdo, eran la unidad familiar. Cuando una persona fallecía, eran justamente los dioses que llevaban y que por así llamar, atribuían los famosos rituales funerarios de los difuntos. Realmente sería la muerte, y de hecho ellos también tenían esta representación para que la muerte no siguiera alimentándose de sus seres queridos. Independientemente de los dioses que ellos creían y de los templos que ellos tenían, también tenían este tipo de creencias. O sea, la muerte o la vida o la unión familiar existía por separado, ¿de acuerdo? También estaban afines a otro tipo de deidades. Como he dicho, es muy amplio de explicar porque tendría que ir cultura por cultura y decir exactamente cómo sería la cronología, y sería aquí que no terminar. Pero rápidamente les digo también un dato que pueden ver, y es que los países asiáticos también tienen este tipo
de protecciones a la familia. Hay un Dios que protege absolutamente de todo y, por supuesto, la unión familiar. En Feng Shui también existe esto y en muchísimas otras culturas también existe el tema de la unión familiar. De hecho, en santería podemos nombrar a Yemayá, podemos tener, por ejemplo, a Batalá, que sería el padre de todos, también cuida a los niños, ¿de acuerdo? También tenemos a Yemayá, que es la madre exactamente de todos los orishas y de la unión familiar. Ella es el amor, la unión familiar. Podemos tener en otros tipos de culturas otro tipo de espíritus, ¿de acuerdo? Que también fomentan lo que es la unión familiar. Independientemente de la cultura en la que estemos, realmente existen. Por ejemplo, en el catolicismo existiría la Virgen y también tenemos una Virgen que está en bracitos supuestamente con un bebé o con Jesús. Y esto significaría la madre, ¿de acuerdo? Y como le he dicho, lo del Belén sería otra forma de analizar esto. ¿Qué más les puedo decir? Dentro de la unión familiar no solamente existía lo que es el amor, sino también la abundancia o la economía. Y también tenían otro tipo de dioses que les daban la cosecha. Aparte, por supuesto, de las ofrendas que se les daba a los dioses de hogar, habían otros más. Esto es bastante largo, como les puedo decir. Pero si ustedes buscan en la mitología romana, se van a dar cuenta que hay muchísimas deidades, dioses dispuestos a unir, a anudar la familia. De hecho, les puedo decir que en algunos rituales romanos, las figuras, si estaban separadas, se unían con cordones de color rojo, simulando la pasión y la unión familiar, y se entrelazaban entre hombre y mujer, y por supuesto después se anclaban a los niños. Esto era una forma de que la unión familiar no se pudiera romper. En la actualidad, en el modernismo que tenemos, pues eso ya no es así. Realmente nuestra vivencia es muy rápida, convivimos muy rápido con la gente, nos separamos muy rápido de la gente y casi el apego de las personas a veces ni existe. Pero en la antigüedad esto no era posible. Cuando tú te unías a una persona no podías desunirte porque estaba mal visto. De hecho, habían castigos referente a esto. Y bueno, qué decirles, que podría estar hablándoles de muchísimas culturas más, de la mitología egipcia, de la griega, pero sería muy largo. Espero poder hacer una segunda parte para tocar este tipo de mitologías que he dejado atrás y que ahora tengamos muchas preguntas y, por supuesto, les responderé siempre con mi experiencia y sobre lo que yo he vivido, porque mi abuela tenía justamente una figura de un hombre y una mujer que bailaba, y ella les ofrecía flores y les ofrecía, recuerdo que les ponía café y les ponía dulces, y yo nunca entendí eso, pero cuando empiezas a leer te das cuenta de que todo tiene sentido, así que les espero sus preguntas. Bien, maestra, tenemos a nuestra amiga Obaraoche que le manda saludos. Ría Ibarra, buenas tardes, Mau y maestra K. Fernando Escorpio desde Perú nos manda saludos. Lola Barbosa, hola maestra K, saludos. Lunita Blackstone, me encanta el tema, gracias maestra, saludos a Mau. William dice, ya lo compartí, buenas tardes madrina y Mau, gracias por tener este maravilloso programa. Nuestra amiga María Maruiz, muy buenas noches maestra. Nuestra amiga Kiki, buenas noches madrina, buenas noches Mau. Y bueno, por acá tenemos más comentarios, ya nos están apoyando a compartir. Nuestra amiga Chavalier le manda saludos también. Nuestro amigo
Robert, ya está aquí con nosotros, dice, muy buenas noches maestra, muy buenas tardes Mau, gracias por la dedicación, es un halago para mí, gracias maestra favorita, al contrario, para nosotros es un placer que ustedes aporten temas, ¿no maestra? Sí, claro, por supuesto, los temas siempre surgen y bueno, pues me dan ideas porque quieran o no, después de tantos programas que he hablado, a veces se me acaban las ideas y esto me ayuda muchísimo. Y decirle a Robert que gracias por estar ahí, por seguirme, por supuesto, darle like y todo esto, y que le espero que tenga muchas preguntas y yo se las aclararé, por supuesto. Nuestra amiga Lunita dice, ahora entiendo muchas cosas más sobre de este tema, gracias. Dice nuestra amiga María, me encanta este tema, muchísimas gracias. Nuestro amigo Álvarez Bustamante, muy buenas tardes, saludos desde Perú, muchísimas gracias. Gracias maestra por compartir el conocimiento, yo soy iniciante en la magia blanca, dice nuestro amigo Álvarez Bustamante, maestra. Pues un saludo para él. Y bueno, da igual el sendero que tengamos, realmente la unión familiar no es un sendero derecho o izquierdo, es realmente una ofrenda a una energía que nos cuida y nos protege, ¿no? Es como tener un vigilante en nuestra casa, algo así, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, va de la mano de una cultura, de una religión y de por supuesto, de un protocolo mágico o una religión, una ideología, ¿no? Y hay que respetar esto. En este caso los romanos eran muy suyos, pero hacían las cosas, para mí las hacían bien. Habían otras cosas que no me han gustado, pero el tema de los dioses lo llevaban muy bien. De hecho, todos los rituales romanos funcionan muy bien. Bien, maestra, nuestra amiga Eri dice, muy buenas tardes, maestra K y Mau. Una pregunta, maestra. Mi deidad aquí en mi casa es la hermosa Santa Muerte. Y mis hijos y mi esposo también creen en ella. Entonces, ¿ella sería ya como una deidad familiar? A ver, repite. Tengo que analizar eso. Sí, ella comenta que tiene una Santa Muerte en su casa y que ella cree y es devota de la Santa Muerte, pero que también ya sus hijos y su esposo. Y comenta ella que si esto ya la hace o la convierte en ser una deidad familiar. No, normalmente las deidades superiores, que sería la Santa Muerte es un ciclo de vida, es una energía y sí es protectora del hogar, pero las deidades familiares no tienen nada que ver con esto. ¿De acuerdo? Con lo que es la representación familiar. En vez de poner las fotos, para que así me entiendan, en vez de poner las fotos de cada persona y poner una velita y ofrendarle, que muchos lo hacen, ponen sus fotos en los altares para que los cuiden, cosa que no deben hacer porque no están muertos. Entonces, para que los cuiden, pues en vez de hacer esto, lo representaban con imágenes. Y estas imágenes eran suyas. De hecho, les ponían cosas suyas. ¿Recuerdan la caja de Book? ¿Recuerdan esa caja que yo les dije que dentro de ella había un protector y no es que atacaba a la gente, sino porque tenía una misión de cuidar y cuando la abrían, él atacaba? No por maldad, sino porque protegía el hogar. Estas cajas eran antiguamente colocadas para protección. De hecho, llevaban cositas dentro. Pues justamente este tipo de ornamentos era justamente para esto, para protección de las personas que vivían en la unidad familiar. Bien, nuestro amigo Robert Gray dice, tengo entendido que los dioses tenían diferentes tipos de funciones. Un ejemplo, Hermes, Prometeo y Hestia, los tres son dioses del fuego, pero con diferentes funciones. Es lo que comenta nuestro amigo Robert, maestra. Sí, pero aunque tengan distintas funciones, de acuerdo, forman parte del mismo panteón. De hecho, forman parte del mismo elemento. Hay otros dioses que complementan a estos dioses, ¿de acuerdo? Pero estos dioses
¿cómo explicar? Ellos cuidan a la familia de distinta forma o en aspectos puntuales. Los dioses que yo estoy hablando, los lares que se llaman, es genérico, es una energía genérica. ¿De acuerdo? Es una magia, es como el nudo de las brujas. ¿Recuerdan el programa del nudo de las brujas? Que hacía que la unión familiar se quedara y que el matrimonio no se rompiera, que era una magia genérica. Pues los lares es justamente esto. Bien, por acá nuestro amigo, ya para irnos al corte y regresamos con más preguntas, nuestro amigo Lobo Solitario, saludos de la Ciudad de México, un placer escucharlos, maestra Kai Mauricio. ¿Por qué era mal visto el separarse de una persona? ¿Esto en qué afecta? ¿En la energía o en qué situación? Es lo que comenta nuestro amigo Lobo Solitario, comenta que muchas gracias. A ver, en la antigüedad, ¿cómo explicaros? Es que va a sonar fatal, pero bueno, en la antigüedad, cuando un hombre estaba con una mujer y tenían hijos, ¿de acuerdo? El hombre podía ser infiel, podía estar con otras mujeres, pero la mujer no podía estar con otros hombres por el hecho de que manchaba la reputación y la energía, contaminaba, no solamente de enfermedades que antiguamente también existían, al hombre, ¿de acuerdo? Ella se tenía que mantener en la casa y el hogar. De hecho, ella era la que limpiaba todo, la que cocinaba todo. Y si estuviera tocada por otro hombre que no fuera el suyo, sería repudiada por toda la familia. Y estaba mal visto esto. De hecho, durante muchos años se ha mantenido así. Hay gente que lo tapa o lo tacha de machismo, ¿de acuerdo? Pero era una forma de vida. No vamos a manchar eso, sino que es que era un estilo de vida. La gente estaba de acuerdo con esto. De hecho, las mujeres estaban cuidando a sus hijos, cuidaban el ganado y estaban en sus tareas siempre pendientes a las necesidades del hombre, que actualmente en el modernismo no es así, porque somos independientes, porque somos emprendedoras, porque no nos necesita nada. Sí, es verdad, pero estamos hablando de la antigüedad, estamos hablando de hace muchos años donde las mujeres no podían ni siquiera estudiar, ni siquiera podían tener conocimiento. Una mujer que tenía conocimiento era mal vista. Por eso las brujas eran quemadas, porque las brujas tenían conocimiento y se les quemaba por miedo, ¿de acuerdo? De que ellas sabían más de plantas, más de pócimas, más de todo. Bueno, dicho esto, les digo que si se separaban, rompían la unión familiar, ¿de acuerdo? Y esa mujer quedaba sola, el hombre podía irse con otra mujer, pero ella no era rechazada por la sociedad. Directamente ya no podía volver a estar con nadie, a menos que se quedara viuda. Si se quedaba viuda, entonces sí podía estar con otro hombre porque su marido se había fallecido, con lo cual ella no había sido impura, no había sido infiel y ella podía volver a tener una relación con otro hombre, pero si no fuera así, no. Y los romanos eso lo tenían bien castigado, créanme, ¿eh? Eso no les gustaba mucho. Bien, pues vamos a ir a un corte y regresando vamos con más preguntitas sobre este gran tema. Vamos a un tremendo corte y regresamos en su programa La Hora de los 13 Demonios. Retornamos. En un momento regresa La Hora de los 13 Demonios. Te invitamos a la Hermandad K, una hermandad diferente, en donde podrás encontrar círculos de estudio, grupos de WhatsApp dedicados al mundo de la magia, tal como es el caso de la Escuela de Magia Antigua, anteriormente llamado Ángeles y Demonios Oficial. En él tendremos temas diarios impartidos por la Maestra K, un grupo totalmente gratuito.
De la misma manera, descubre el grupo de Criaturas Nocturnas, donde se abordarán temas de vampirismo, licantropía, espíritus oscuros, todo sobre el mundo de la oscuridad. Además, no te puedes perder los cursos de magia blanca y de magia negra. No lo dudes, en la Hermandad K tienes tu lugar. La vacunación contra COVID-19 en México es un derecho de acceso universal y gratuito. El Estado mexicano debe garantizar el acceso a la salud de toda la población. Por ello, la CNDH permanecerá vigilante para que las autoridades municipales, estatales y federal garanticen al pueblo de México el acceso a la vacuna, sin discriminación y con absoluto respeto a la dignidad de las personas. Para más información, visita la página cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Ya regresa la hora de los 13 demonios. Todos los temas y contenidos de este programa son propiedad de la maestra K. Y bueno, pues ya retornamos completamente en vivo en este su programa, La Hora de los 13 Demonios, en su versión 2.0. Ya estamos más allá del programa número 100, así que pues muchísimas gracias a toda la gente bonita e invitarlos a que se integren al grupo de WhatsApp Escuela de Magia Antigua, un grupo de WhatsApp totalmente gratuito, hay que recordarlo. Y bueno, pues aquí estaremos de lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora de México, 9 de la noche, hora de España, y 1 hora de diferencia o digerida en las Islas Canarias, si más no recuerdo, para toda la gente bonita de Europa. Y estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Denle like a nuestra página, asimismo los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de la Maestra K Radio, que por cierto ya se están subiendo nuevos programas en esta plataforma digital. Nuestra amiga María dice un comentario como aportación simplemente: la Virgen del Carmen es la patrona de las familias en el catolicismo, así es. Nuestro amigo Gualberto Salvatierra comenta: muy buenas tardes maestra K y Mauricio, muchísimas gracias. Nuestra amiga Chavalier le manda saludos maestra. Déjeme ver, por acá tenía otra preguntita. Nuestro amigo Alejandro Cáceres Pino, muchas gracias Mau y maestra K por este lindo programa, me encanta demasiado, me gusta mucho. Muy buenas tardes maestra K y Mauricio. Perla Lobo, ese fue su comentario, y la maestra K ya nos hizo el favor de colocar el link del grupo de WhatsApp de la Escuela de Magia Antigua para que se integren. Solamente es necesario que se presenten y pues que respeten a todas el personal, a los maestros, y pues que respeten también las creencias. Maestra K, pues estamos con este gran tema sobre los dioses familiares, un maravilloso tema sin duda alguna. Nos comentaba enfocarnos en este programa en los dioses romanos. Estos dioses familiares, maestra, ¿se podían tener varios, maestra? En las casas romanas tenían varios, y si fuese así, los tenían como una especie de altar también. Ellos tenían esa similitud con los altares de la magia, maestra, que su tierra, su lugar donde los colocaban era curado también. Ponían como una especie de tótem o alguna figura, estaba ritualizada. Ellos también tenían esas creencias y ese cuidado con sus dioses familiares. Maestra, bienvenida. Gracias, Mau. Bueno, tengo que decir que en la antigüedad no existían los altares como nosotros los tenemos en la actualidad. No, ellos tenían sus altares, o en este caso no era un altar, era un rincón, un estante, una vitrina, un sitio donde podían colocar a sus dioses familiares o dioses domésticos, como se llamaban,
para venerarlos y atenderlos. Pero ellos no tenían, por ejemplo, dentro de lo que es eh, dentro de lo que es la casa, ningún dios que fuera superior. No podían tener otro tipo de altares, no podían tener, por ejemplo, la Santa Muerte, que por entonces no creo que no estaba ella. Sí la veían como la muerte, pero no se llamaba así. Y tampoco pues tenían templos específicos de cada uno, como por ejemplo en Grecia tenían sus templos, también en Roma tenían sus templos. Y en los sitios donde sí podían venerar o habían lugares específicos grandes que así lo hacían, eran donde pues los palacios o las casas, en este caso, que gobernaban o eran reinadas, ¿no? En este caso sí, ahí sí había, pues estaban todas las figuras o imágenes talladas en piedra de cada deidad, pero en este caso no estaban en su casa porque eso estaba prohibido, no podían tenerla exclusivamente porque era un dios público para ellos, un dios de todos. Entonces tenerlo en la casa sería como algo exclusivo, ¿no? Que solamente les atendiera a ellos y los hubieran castigado. Ellos iban a lo que era el templo y allí ofrecían, rezaban y les daban sus ofrendas, pero en ningún momento lo tenían en la casa como los tenemos ahora. Evidentemente ahora no queda nada de los templos romanos, no queda nada de los templos antiguos y pues no podemos ir a rezar a ningún lado. Realmente lo único que queda son las iglesias. ¿De acuerdo? Entonces la gente que sí del sendero derecho o que lleva el sendero de Dios, pues sí va a su iglesia y ahí está representado la casa de Dios, pero no hay un templo de Hestia o un templo de Afrodita, eso ya no. Es verdad que existen todavía la mitología y la cultura, lo que es la historia en cada, por supuesto, donde nació, pero ya no es lo mismo, ¿de acuerdo? Ya no es lo mismo. Maestra, y me imagino que para los romanos también era medio caótico en ocasiones porque, si no mal recuerdo la historia, subía un César y a veces este César te cambiaba las reglas del juego, conjuntamente con las deidades también, ¿no? Te indicaba algunos Césares y unos César indicaban, pues ya se deja de adorar a tal dios y ahora se adora a otro dios. Sí, el tema de los César era bastante complicado porque cada uno quería destacar en algo, ¿de acuerdo? Y destacaban justamente pues por eso, ¿no? Por una deidad o por otra, o hacían, lo que estaba prohibido anteriormente ya no estaba prohibido, era una forma de competición realmente, porque César era César, a veces a dedo. ¿Me entienden? A dedo. Tú, ala, ya, ahí, tú eres César. Tenían bastantes dificultades para llevar, por ejemplo, como los nórdicos, ¿no? Que los nórdicos tenían su panteón, tenían sus dioses y adoraban a todos, dependiendo de lo que querían, los adoraban. En Roma era bastante desordenado, o sea, como un caos, ¿no? Como tú has dicho, primero tenían uno, luego cambiaban de César o mataban a César, que era lo más común, que se mataran, se envenenaban unos a otros, eso era un caos. Y pues terminaban por celos y tal, y entonces gobernaba el otro. Y entonces ahí se decía, no, el dios de este no me gusta, yo voy a poner el mío. Todos estaban de acuerdo en una cosa, y era en contra del cristianismo. Eso es lo que tenían, pero no por el hecho de llevarla contra, sino porque desconocían esa religión, esa creencia, ese Dios. ¿Entienden? Era desconocimiento. No era por fastidiar ni por creerse más, simplemente era miedo y desconocimiento. No, Tal cual. Y desde mi punto de vista también era el catolicismo o el cristianismo, pues era un peligro para el imperio también, o sea, marcaba diferentes situaciones que estaban fuera del lugar del organigrama imperial romano, hasta que llega un César y pues hace la reunión en Constantinopla y pues bueno, unifica la Iglesia Católica y desde ahí la Iglesia Católica toma importancia
y fuerza dentro de las decisiones de Europa, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro tema, maestra. Exacto. Esa es otra historia. Es otra historia, pero ahí está, va junto con Sí, pegado. sí. Va de la mano, es correcto, es correcto. Por eso muchas personas que son católicas, o sea, cristianas, que adoran a dioses romanos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Dioses romanos que al principio por ellos fueron asesinados muchos cristianos. Muchísimos, derramaron muchísima sangre. Así Pero es, bueno, así es. eso Bueno. es lo que hay. Nuestra amiga Lola Barbosa, muy recomendable, mis respetos a la maestra acá, estando pendiente de todo lo que ella sube en el grupo, espero aprender, muchísimas gracias, es lo que es el comentario que hace nuestra amiga Lola Barbosa, maestra. Pues gracias, Lola. Sí, la verdad es que en la escuela de magia pues se suele subir bastantes cosas. Solemos estar activos, solemos hablar por ejemplo, antes subí yo, por ejemplo, un vídeo que encontré en las redes, porque también analizamos esto, de una frecuencia. Creo que ayer hablábamos de frecuencias y subí una frecuencia y dije que no todo el mundo está preparado para escuchar esa frecuencia. Hay mucha gente que sí la soporta, hay otra gente que no la soporta y de eso hablábamos, ¿no? Del sonido, de ese punto, ¿no? Y bueno, pues es interesante ver el punto de vista de cada uno, de cómo lo experimenta y también depende del sendero, ¿no? Me he dado cuenta que las personas que tienen una espiritualidad más elevada, que tienen una disciplina dentro de lo que es la espiritualidad, pues las frecuencias no les afecta en absoluto. En cambio, otras que les falta un poco más, sí les da un poco de dolor de cabeza o simplemente no soportan escucharlas. Bueno, maestra, hablando más sobre los dioses familiares, y bueno, nos quedaron muchas culturas todavía pendientes porque nos estamos enfocando a la romana, pero bueno, la sumeria, la griega que ya nos había comentado, inclusive la egipcia. La egipcia, que es otro buen tema, y el tema egipcio es interesante porque va al par, van por la misma época, tuvo que toparse con los romanos. Y bueno, la cultura egipcia de una forma forzosa fue influida por, como otros pueblos, pero especialmente el pueblo egipcio fue influido por los romanos, ¿no? Y ahí también viene otro choque de dioses y de deidades entre los egipcios y los romanos, ¿no, maestra? Sí, la verdad es que sí, pero por ejemplo a los egipcios les gustaba mucho el culto a la muerte, el inframundo, el tema de la muerte lo tenían muy en día a día, ¿no? Ellos sabían que la muerte estaba ahí y de hecho le rendía culto. Uno de ellos es Anubis, ¿no? Porque les gustaba. Entonces, claro, contemplaban que era un dios castigador, no, simplemente juzgaba aquello que habías hecho en vida, ¿no? Y chocaban algunas veces con los romanos porque los romanos querían que sus dioses fueran los únicos y entonces ellos decían que no, que ellos tenían sus propios dioses, pero los romanos los consideraban oscuros, los consideraban malignos por el hecho de que no eran iguales que a los suyos, ¿no? Entonces, yo creo que fue una lucha bastante fuerte y bueno, realmente si podemos comparar que en todas las culturas tenemos dioses familiares, tenemos dioses de salud, de la familia, del amor, y también de la muerte, los guardianes que cuidan el inframundo, el infierno. Todo eso está representado en todas las culturas, ¿no? Se llama de una forma distinta. Por ejemplo, en Egipto, por ejemplo, Anubis era la muerte, estaba venerada. De hecho, lo ponían en una balanza, lo ponían en los brazos de Anubis para que Anubis lo transportara y pudiera juzgar aquello que había hecho en vida, ¿no? Y luego, por ejemplo, la muerte, tal cual, en santería sería Iku, en catolicismo era la muerte vendrá y era como una sombra, de hecho marcaban sus casas para que la muerte pasara de largo.
Y también en otro tipo de culturas la muerte está presente. Actualmente la Santa Muerte, pero en aquella época la muerte no se llamaba Santa Muerte. La muerte era la muerte, punto. Era el final del ciclo de vida y todo el mundo le tenía miedo, menos los egipcios. Los egipcios adoraban el dolor y la muerte. Sí. Con sus múltiples formas, maestra. La compañera Teresa Chávez dice, tardecito, pero aquí estoy presente. Muchísimas gracias. Maestra, en la cultura egipcia me llama mucho la atención cómo era el contexto en la cultura egipcia con relación a los dioses familiares, porque la visión del egipcio era completamente distinto al romano. Y el romano tenía la particularidad que depende de lo que se le ocurría al César, pues es lo que ellos tenían que obedecer. En el caso de la cultura egipcia, pues era más estructurada, era más sagrada, aun cuando los faraones sí tenían cierta incurrencia, pero más sin embargo siempre tenían una estructura firme. En el tema de los dioses familiares, en el tema de Egipto, ¿cómo era la relación? Me llama la atención porque ellos eran fríamente devotos de lo que era la muerte. Ujú. De hecho, la muerte era una de las formas que ellos adoraban para cuidar y proteger su hogar, para que nadie pudiera matarlos, que no, la muerte no acechara por enfermedad, que no, la muerte no acechara en que le faltara de comer, ¿de acuerdo? En que no hubiera, por ejemplo, carencias de nada, ¿no? La muerte estaba muy, muy presente. A diferencia de, por ejemplo, el pueblo romano, y yo lo inicié en romano porque nunca hablamos de los romanos, ¿de acuerdo? Siempre hablamos de otros tipos de civilizaciones, pero nunca hablamos de los romanos y quise pues entrarle al romano por eso. Pero sí es cierto que dentro de los egipcios ellos tenían estructurado sus templos donde la gente podía ir, donde la gente podía elegir a quién debían ¿sabes?, de ofrendar. En ninguno de los momentos eras castigado o penado porque tú tuvieras en tu casa un altar dedicado a. Esto lo tenía, para ellos era mejor, porque cuanto más personas veneraran a, por ejemplo, a Anubis, era muchísimo mejor, porque esto quería decir que estaban contentos. De hecho, cada ciclo de luna, los faraones, que siempre estaban con el tema de las estrellas, del tema de los ciclos, pues hacían unas fiestas y hacían unos ritos de sangre. Y ellos hacían que se derramara esta sangre para ellos, por el pueblo y para el pueblo, con lo cual era totalmente distinto a Roma, ¿de acuerdo? En Egipto las personas podían tener dentro de sus casas al dios que quisieran o los tenían disponibles en cualquier sitio, no solamente en los templos, habían también pequeñas, por así llamarlo, entre comillas, lugares o capillas donde se veneraba a varios dioses, no solamente a uno, a varios. Pero lo más lógico era ir al punto sagrado, porque allí siempre estaba la palabra, siempre estaba la gente sabia que te daban consejos, porque los egipcios eran mucho de consejos, iban a que te aconsejaran, ¿no?, al consejo, y ellos iban allí y lo que dictaba el faraón o los consejeros era lo que se hacía para no tener problemáticas. En Roma era bastante cruel, porque el César, depende cómo se levantara, pues ahí ejecutaba. Entonces era bastante caótico, ¿de acuerdo? Pero en cambio egipcio, la civilización egipcia era más disciplinada. Por eso chocaban tanto los romanos con los egipcios, ¿de acuerdo? Porque no había por dónde, como digo yo, mezclarlos. Claro, claro, maestra. Estamos llegando ya casi al final del programa y pues lamentablemente pues como que nos faltó más todavía. Bien usted lo dijo, sí, maestra. Podríamos desarrollar otro tema distinto porque
en Europa, donde usted vive, maestra, obviamente tienen muy marcado, creo yo, que está muy marcado el pueblo romano en toda Europa, ¿no? Pero, por ejemplo, en las culturas prehispánicas o en las culturas latinas o africanas, que no hemos hablado de los pueblos africanos, maestra, se maneja también estos dioses familiares dentro de un contexto diferente. Bueno, tal vez en otro momento lo abordaríamos, pero sería interesante ver ciertos pueblos africanos y latinoamericanos que son afroafricanos, cómo ellos manejan sus deidades o sus dioses familiares, ¿no? Totalmente distintos a lo que es Egipto y Roma, ya les puedo decir. Porque así dando una pincelada por este recorrido, los africanos, por ejemplo, los nigerianos, tenían sus dioses dentro de las casas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el cristianismo abordó bastante fuerte con el tema de, bueno, la esclavitud y todo esto, y esto pues hizo que las personas sincretizaran con los dioses católicos, pero ellos tenían los suyos. Por ejemplo, el tema de la santería, que ustedes lo saben, la santería, el Ogboni, todo lo que es afrocubano o afronigeriano, lo que hace es la conexión con un dios, con un santo, ¿de acuerdo? Y ellos tenían también ese culto. De hecho, la cultura en santería siempre tenían presente al panteón yoruba, ¿no? Sobre todo, pues a Obatalá, a Changó, a todas las 7 potencias africanas estaban presentes siempre y eran los que cuidaban, pero las peticiones se iban dirigidas a una deidad o a otra dependiendo de lo que necesitaran. Y el Ewa, que era quien abría y cerraba los caminos y protegía también la unidad familiar, de hecho es el que está en la puerta. Así que pues así en esta pincelada así rápida pues podían ver que ellos sí tenían las entidades, las deidades dentro de la casa, porque las personas blancas, los católicos, los cristianos, que eran personas blancas, no de color, pues lo que hacían era machacarlos constantemente de que sus canciones, sus rezos, no funcionaban, que lo único que funcionaba era lo de ellos. Entonces ellos lo que hicieron es oye, no, lo estamos cantando y es igual que ustedes, pero nosotros lo representamos así porque no tenemos dinero, porque somos pobres. Entonces la gente pues adinerada decía, bueno, pues cada loco con su tema, y lo dejaron así. Pero la relación del tema de los dioses familiares quiere decir que en las culturas africanas estaban dentro de la casa, y después también lo hacían, por ejemplo, en la tierra. Si tenían su pedacito de tierra y tenían que cosechar, la primera cosecha, lo primero era para su dios, para su deidad, ¿de acuerdo? También en otro tipo de mitologías, por ejemplo, la mitología nórdica también era así. La primera cosecha era para el dios, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, se hacía un ritual, un sacrificio de sangre a Freya. La primera cosecha era para Freya, ¿de acuerdo? Claro, claro. De hecho, aquí en México, maestra, muchos de los dioses prehispánicos, los frailes, colocaban los tótem o las estatuillas de estos dioses prehispánicos dentro de las cruces, maestra, para de alguna forma crear y poder evangelizar a los prehispánicos de aquí de México. Y como aquí en los pueblos prehispánicos se les acostumbraba a hacerles ofrendas también, obviamente con sangre también se les hacía ofrendas de vida, pero también se les danzaba, y esto lo aprovecharon muy bien ellos para poder evangelizar al pueblo mexica o otros más. Deidades como Tlaloc, como Tonantzin, pues sirvieron para utilizar estos dioses que eran familiares, de hecho, en las culturas prehispánicas y en la maya. Pues los frailes lo utilizaron para evangelizar,
y que aún en nuestros días está muy, muy pegado esas costumbres con nosotros actualmente. Entonces, pues el tema es muy amplio, ¿no, maestra? Sí, claro, el tema es muy amplio y como siempre les digo, las raíces no se deben de perder, ¿no? Entonces lo que ya se hizo, pues dejarlo así y seguir. Muchas personas intentan pues quitarlo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la santería, pues quitarlo, ¿no? O el tema, por ejemplo, como has comentado tú, de vuestra cultura, de quitar, por ejemplo, el simbolismo de la cruz. Pero si ya estaba de antiguamente y eso funcionaba, ¿por qué cambiarlo, no? Por qué someter otra vez a otra, ¿sabes? A quitar algo que ya funciona. Y sí lo hacían así por el hecho de que, bueno, estaba mal visto adorar a otro tipo de dioses que no fueran los del cristianismo. Claro, claro. Pero a pesar de todo eso, maestra, actualmente sobreviven, ¿eh? Actualmente de eso. Sí. Por ejemplo, en mi país, pese a todo, aún se acostumbra ir a danzarle a las vírgenes, pero la danza es prehispánica y la danza se le Ujú, hacía a los dioses. ¿Me doy a entender? ujú. Entonces, pues Cla- sí, entonces aún así persiste, ¿no? Sí, a ver, eso forma parte de la historia y de la cultura de las personas, con lo cual en cada región, en cada sitio, tienen unas festividades y una forma de no perder la tradición, porque la tradición es lo que marca a las personas. Y bueno, yo en este caso, que soy antitradición, como digo yo, porque yo no cumplo las tradiciones nunca, yo voy por libre. Pero sí es cierto de que no hay nada más bonito de ver la historia representada como cuando hacen pues este tipo de representaciones, porque es una representación de la antigüedad, y ver cómo se vivía, cómo se disfrutaba, qué se hacía, ¿no? Y esto es lo que nos ha quedado de la antigüedad, ¿no? Y de la cultura. Y muchas personas lo agarran pues, de las abuelitas, de padres a hijos, pues que le inculcan algo pues, de una cultura antigua, de una tradición, pues justamente esto, ¿no? Pues bueno, pues vámonos, maestra. Maravilloso el tema. Simplemente para cerrar lo que mi aportación, breve, maestra. Aquí en México, por ejemplo, fíjese, maestra, hay personas que se les concede algo, digamos, le piden a una deidad religiosa, vamos a llamarlo así, se les concede algo y ellos como pago van y danzan el día que se señala religiosamente, pero si se fija, la danza también es una intención y es un sacrificio y están Ujú. pagando un tributo de algo que se les concedió, fíjese, aunque sea, Sí, bueno. aunque sea Ujú. religioso y católico, pero están haciendo ese término de pago, ¿no? Me lo Una ofrenda. ajá, me lo concedió, yo voy y lo pago, así es Ujú. el Pero es que tema. eso ha sido desde siempre, Pau. Ujú. O sea, cuando tú solicitas y se te cumple, tienes que pagar tu ofrenda. Ujú, Pero eso ha sido desde toda la vida. Y de una forma o de otra lo hacen. Hay gente que directamente dona dinero, por ejemplo, a las iglesias, ¿no? Pero en este caso, como tú has dicho, un día puntual, algo puntual, esta persona se sacrifica y ofrenda algo que hace esta persona, no lo va a hacer nadie más, va a danzar esta persona y va a sacrificarse esta persona. Hay personas que hacen, pues, por ejemplo, sus romerías descalzos. Hay otras personas que suben claro. las escaleras del Vaticano justamente de rodillas para contribuir a esta ofrenda a Dios, por Ujú, ejemplo. Y sí, no. ejemplo. Ujú. eh, ujú. Y nada, Mau, pues he estado encantada con el tema de los dioses familiares. Espero tener un segundo programa y traemos todos los demás, que son muchos, y hacemos otro recorrido por todas las culturas. Y como siempre les digo, al despedirme, que lean, aprendan, que conocimientos para ustedes y por supuesto que abran los ojos y no se dejen engañar. Les espero en el chat de la Escuela de Magia. Maravilloso recorrido hoy que tuvimos con la maestra K. Leti Valle dice saludos maestra K y Mauricio. Pues bueno, pues con esto nos despedimos, los esperamos el día de mañana. Recordatorio, el viernes vamos a tener a la maestra K y a la maestra Ceci Caminos contestando sus preguntas esotéricas. Así que repito, preguntas esotéricas, para que
las vayan preparando. Si ustedes tienen una inquietud sobre algún tema específico, bueno, pues ese día es el más apropiado tenerlas a las 2. Mauricio Mendoza se despide, gracias a usted, gracias a la maestra K, a todos ustedes por estar aquí en Aradia Radio, su radio paranormal, y pues vámonos, maestra. Vámonos. Este fue tu programa, La Hora de los 13 Demonios. Los esperamos en la siguiente emisión.